Eh, bueno, este capítulo está destinado a una situación un poco particular. Estoy hablando de conciencia versus inciencia y es casi anecdótico. Yo, cuando dirigí el Observatorio Ambiental, gastamos enormes fortunas en hacer campañas de mediciones de monóxido de plomo. Es un contaminante muy delicado y demás. Eh, lo medíamos en distintos lugares. Eh, Después de algún tiempo me entero que el monóxido de plomo se llama litargirio y ahí me vino a la memoria de que yo había pasado toda mi adolescencia ayudándole a mi padre que era plomero y pegaba los caños roscados justamente con litargirio, que es una pastita amarilla muy fácil de manejar, que era el trabajo que le hacía yo todo el día. Entonces yo digo, ¿no será que esto está en venta todavía? Hace poco se me ocurrió verificar en la ferretería si eso estaba en venta y efectivamente en todas las ferreterías sigue estando en venta. Y eso me llevó a reflexionar un poco sobre esta cuestión, ¿no? De hasta qué punto los científicos no somos, como decía en algún momento, Homo sapiens yo, que nos creemos importantes por estar midiendo cuando hay cosas evidentes dando vuelta por ahí. Eso me lleva a mí a escribir dos artículos, uno para una revista internacional de ciencias y uno para el diario. El artículo del diario, donde digo de lo innecesario de gastar dinero para medir las cosas que son evidentes socialmente, es lo que van a pasar a leerle en este momento. Como actividad le voy a pedir un resumen de ese artículo del diario. Esa va a ser la consigna. Los dejo con la voz. El monóxido de plomo, un veneno de venta libre. A pesar de tratarse de un tóxico altamente peligroso, el óxido de plomo o litargirio se puede conseguir cándidamente en ferreterías y casas de construcción de gran parte, por no decir de todas las provincias argentinas, ya que el mismo es de venta libre y se lo utiliza entre otras actividades en construcción para el sellado de roscas, de cañerías, de agua y gas. Es así que podemos conseguirlo en su presentación típica, envases plásticos de 250 o 500 gramos que no cumplen ninguna normativa ni poseen indicación de seguridad, aunque también se ofrecen en bolsitas plásticas. Ahora bien, si leemos la Ficha Internacional de Seguridad Química ICSC 0288, nos enteraremos que el monóxido de plomo genera alto riesgo durante el embarazo con efectos adversos sobre el feto, al punto que como medida de prevención se indica que se debe evitar todo contacto de las mujeres embarazadas con esta sustancia. Comprenderemos además que el monóxido de plomo genera posible riesgo de perjudicar de forma permanente la fertilidad humana, que es nocivo por inhalación y por ingestión, que es peligroso por sus efectos bioacumulativos y muy tóxico para los organismos acuáticos. Uno se pregunta entonces, ¿por qué podemos comprar sin ninguna restricción este tóxico por todos conocido si solo contamos con el deseo y unos pocos pesos en el bolsillo? Quizá la respuesta sea que, debido a que la presentación comercial no tiene indicación alguna acerca de la peligrosidad de la sustancia y que los envases no nombran la palabra plomo, nadie se percata del riesgo asumido por el compuesto que está usando y almacenando luego de su uso en cualquier sitio del hogar. O bien, que no sea creíble o no se internalice su peligrosidad debido a que se trata de una sustancia absolutamente familiar cuyo uso data desde hace decenas de siglos. Tengamos en cuenta que existen evidencias que indican que el plomo se utilizaba en Asia Menor desde el año 5000 a.C., lo que nos lleva a afirmar que fue uno de los primeros metales que usó el hombre para trabajar. Como ejemplo de la potencialidad de daño podemos tomar el caso de los romanos, que lo usaron para la fabricación de conductos de agua y utensilios diversos, especialmente destinados al almacenamiento de vino, lo que llevó a muchos historiadores a explicar la locura y excentricidad de numerosos emperadores y su corte en el saturnismo o intoxicación crónica por plomo,
que le generaba la ingesta permanente en recipientes contaminados. En el año 360 a.C., el médico griego Hipócrates de Cos, el mismo del juramento hipocrático que confirman todos nuestros médicos al momento de recibir su título, logra relacionar síntomas específicos de un trabajador minero con la exposición al plomo. El plomo dentro del organismo no se transforma en otras especias. Se acumula y permanece en el cuerpo por largos periodos de tiempo. Además, la inhalación o ingestión de monóxido de plomo puede ser fatal si las dosis son extremas. No existe plomo naturalmente en el cuerpo y no se ha identificado ninguna función benéfica del plomo en el organismo humano. Una vez que el plomo ingresa al organismo, pasa rápidamente al torrente sanguíneo y se distribuye de forma no homogénea en el cuerpo, siendo su vida media en sangre y tejidos blandos de alrededor de 30 años y periodos aún mayores en los huesos. La exposición a monóxido de plomo por ingestión o inhalación afecta a casi todos los órganos y sistemas del cuerpo, siendo el más susceptible el sistema nervioso central. La exposición a niveles altos provoca debilidad en dedos, muñecas y tobillos, puede afectar el sistema reproductivo masculino y posiblemente perturba la memoria. Además, causa anemia, disminución de las células sanguíneas y alteración de las funciones nerviosas, aunque cabe aclarar que estos efectos no se han podido relacionar con exposiciones a bajos niveles. En cuanto a las condiciones de manejo y almacenamiento seguro orientadas a la disminución del riesgo a la salud humana, nos encontramos con que la carta ICSC 0288 reza que debe evitarse la exposición y deben recabarse instrucciones especiales antes del uso del litargirio. Además, en caso de accidente o malestar, se debe acudir inmediatamente al médico, si es posible mostrándole la etiqueta del producto, cosa que, como ya dijimos, no existen los recipientes de los que estábamos hablando. Por cuerdas separadas se debe eliminar el producto y su recipiente como residuos peligrosos, de acuerdo, en nuestro caso, a la Ley Nacional número 24.051 o Ley Provincial de Adhesión número 8.973, y se debe evitar la liberación al medio ambiente. La ficha de seguridad también indica que el litargirio se debe almacenar en lugares bien ventilados, frescos y secos. Los contenedores de almacenamiento deben estar cerrados herméticamente y protegidos del daño físico para prevenir derrames. Se deben señalizar las áreas donde puede presentarse exposición a monóxido de plomo y crear accesos restringidos solo para personas autorizadas, cosa que evidentemente no cumple una góndola de algún comercio. Resulta obvio que ni el vendedor ni el comprador cumplen con los requisitos que rezan que se debe evitar el contacto con oxidantes y metales activos químicamente debido a la posibilidad de presentar reacciones violentas y que no se debe permitir comer, beber o fumar en las áreas donde se manejan, procesan o almacenan sólidos o líquidos que contienen litargirio. El plomo es, antes que nada, un constituyente natural de la Tierra y sus concentraciones normales en suelo seco oscilan entre 10 y 50 partes por millón. La verdadera paradoja es que el plomo viene siendo activamente perseguido. Se lo sacó de las naftas, en realidad se lo sustituyó por otras sustancias tan o más peligrosas, pero eso será tema de otro artículo. Se lo detecta en niveles de partes por billón en alimentos, en agua, en suelo. Se intenta prohibir su uso en cualquier actividad que no sea las baterías, porque ahí nos quedamos sin automóviles y eso no parece ser prioridad por ahora de ninguna agenda ambiental que se precie de democrática. Mientras en nuestras casas o negocios, el ramo cercano, tenemos monóxido de plomo, una versión altamente venenosa que se compra, usa y almacena sin seguir norma ninguna y en concentraciones de 98 a 100 partes por 100, o sea, veneno puro y al alcance de la mano. Desde tiempos pretéritos, el ser humano ha tenido la necesidad de preservar la seguridad de la información de agentes externos, especialmente la confidencialidad, la integridad y la autenticidad de la misma. Es así
que mientras que los criptógrafos a lo largo de la historia han hecho uso de su intelecto y creatividad para proteger la información, los criptoanalistas han hecho uso de su conocimiento y astucia para poder leer, desproteger y en algunos casos modificar la misma. La estrella que brilla en el firmamento actual de los contaminantes ambientales es el plomo, y todo indica que su presencia fue encriptada por exquisitos criptógrafos. Es así que solo en Córdoba veremos cantidades de artículos periodísticos escritos por criptoanalistas ambientales que explican cómo hallarlo en lugares recónditos e insólitos. Una verdadera pesquisa organizada científicamente lo busca dentro de líquenes, dentro de semillas de soja, en pinturas de casas, en particulado en suspensión, en suelos de bosques nativos, en suelos de basurales, dentro de villas de emergencia donde los investigadores parecen manifestar que los pobres de toda pobreza que allí viven corren peligro por la exposición a ciertos contaminantes, sin considerar siquiera que no es necesaria medición alguna, que una sociedad que permita estas asimetrías e inequidades que lleven a conciudadanos a vivir en condiciones infrahumanas es una sociedad contaminada de los peores contaminantes conocidos: la desidia, el desinterés, el egoísmo, el individualismo. Tal como le pasa a Robert Langdon, el protagonista de la novela de Dan Brown, El Código Da Vinci, quien deja de ser un profesor de iconología y simbología religiosa en la Universidad de Harvard y emprende la búsqueda del secreto del Santo Grial, sin sospechar jamás que su socia en la aventura, la criptógrafa de la policía francesa Sophie Noveau, es justamente el secreto que está buscando a lo largo y ancho de todo el planeta. Parece pasar con los concienzudos equipos de investigación que se encuentran inmersos en la búsqueda frenética del escurridizo plomo, y el plomo en su composición venenosa llamada litargirio se encuentra a la vista y al alcance de todos, sin distinción de géneros ni edades, ahí en el estante de la ferretería, casa de construcción o quizá en el rincón de trastos de su propia vivienda. Nunca más adecuado el dicho popular: si quieres esconder algo en un lugar seguro, debes dejarlo a la vista de todos.